Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana Redentor. Cuando se publique este video será domingo 5 de julio del año 2020. El día de hoy vamos a continuar con el tema Un futuro y una esperanza, tercera parte. Y el mensaje del día de hoy se llama Oración por el pasado y el futuro. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú bendigas nuestras vidas, bendice, Señor, a la iglesia, bendice, Señor, a los que vean este mensaje, y te pido, Señor, que tú proveas a las mesas, que no falte el sustento, y que tú veas, Señor, también por aquellos que están enfermos, dales fortaleza, permite, Dios, que ellos te conozcan y que puedan acercarse a ti. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Bendice este mensaje. Danos, Señor, sabiduría e inteligencia para entender tu palabra y ponerla por obra. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar. La semana pasada nos quedamos viendo Daniel capítulo 9. En el versículo 2 dice lo siguiente: En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Veíamos que Daniel estaba revisando la profecía de Jeremías de estos 70 años de desolaciones que iba a experimentar la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, voy a poner un diagrama donde se va a ver la línea de tiempo de los principales acontecimientos para que tengamos claro lo que pasó en aquella época. El primer acontecimiento importante lo tenemos con que Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor. Esto ocurrió en el año 605. Este es el primer evento que marca la primera deportación, y en esta primera deportación Daniel y sus amigos fueron con Nabucodonosor a Babilonia. El siguiente evento importante es cuando el rey Jeconías y mucha parte del pueblo son también llevados cautivos. Esta es la segunda deportación. Ocurrió en el año 597 a.C. El tercer evento, y lo voy a poner en una línea de tiempo separada, es cuando Jerusalén es sitiada y 2 años después es quemada y destruida, incluyendo el templo. Esta destrucción del templo ocurrió en el año 586 a.C. Como vemos, fueron 3 eventos muy importantes. En cada uno de estos eventos hubo deportaciones, aunque la deportación principal ocurrió en el año 597 a.C. Ahora bien, nosotros nos encontramos en el capítulo 9 de Daniel, donde Daniel hace una oración, está estudiando esta profecía de Jeremías y hace una oración. También le es revelada otra profecía que se le conoce como la profecía de las 70 semanas. Esto ocurrió en el año 538 a.C. Ahora bien, Daniel, como les mencionaba, fue llevado en la primera deportación en el año 605. Cuando él está haciendo esta oración en el año 538 a.C., habían pasado ya 67 años 67 años de que Daniel había sido llevado cautivo y había estado sirviendo. Ahora bien, Daniel sabía que, de acuerdo a Jeremías capítulo 29, versículo 10, donde dice: Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Daniel sabía
que los 70 años estaban a punto de concluir. ¿Por qué? Porque él había sido llevado en el año 605. Ahora ya llevaba en Babilonia 67 años y faltaban 3 años para que el pueblo pudiera regresar. A este periodo de 70 años se le conoce como la era de la servidumbre y cautividad. En el año 536 a.C., Ciro, que era su segundo año de reinado en Babilonia, autoriza el retorno a Jerusalén de los judíos. Sabemos que en el año 538, justamente ese año era el primer año de Ciro o de Darío, cuando los persas habían conquistado Babilonia. En ese momento ya no estaba Nabucodonosor, ya no estaba su hijo. Los babilonios ya no dominaban Babilonia, sino que ahora lo dominaban los persas. Y en el año 536, como decíamos, 70 años después del año 605 a.C., Ciro autoriza el retorno del pueblo. Entonces, antes de que llegase este decreto, es que sucede la oración de Daniel. Y la oración de Daniel, como vamos a ver, tiene dos componentes principales. El primer componente es hacer una oración por lo que había acontecido en el pasado. ¿Y qué había acontecido en el pasado? Bueno, Daniel hace una oración por los últimos, particularmente 70 o 50 años, de 50 a 70 años, de lo que había hecho el pueblo de Israel. Aunque no solamente hace la oración por esos 50 o 70 años, sino que aún llega a recordar los 490 o 500 años que duraron los reyes reinando en Judá o en Israel, y hace un recuento de lo que había pasado durante todo ese tiempo. Esa es la primera parte. Pero ahora bien, como veíamos en Daniel capítulo 9, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías, estaba estudiando los años que había hablado Jeremías y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuándo empezó la desolación de Jerusalén? Bueno, eso ocurrió cuando Jerusalén fue sitiada y cuando fue quemada y fue destruida junto con el templo. Eso inició en el año 586 a.C. A partir de esa fecha corren los 70 años de la era de las desolaciones de Jerusalén, lo cual va a culminar en un momento en el futuro de Daniel, que iba a ser en el año 516 a.C. Daniel tenía varias profecías de Jeremías. Una era la profecía acerca de la servidumbre y cautividad, que iniciaba en el año 605 y 70 años después iba a acabar en el año 536. Obviamente, en este momento que Daniel está leyendo las profecías de Jeremías, que es el año 538, él no sabía exactamente qué acontecimientos ni cómo Dios iba a obrar para que esto sucediese. Él simplemente estaba leyendo las profecías, Jeremías 29 principalmente y Jeremías 25. Ahora bien, él sabía que iba a haber también una época de desolación de Jerusalén. Aunque acabara la servidumbre y la cautividad, eso no iba a significar necesariamente que iba a acabar la desolación de Jerusalén. Él sabía que el pueblo iba a regresar, pero no inmediatamente se iba a reconstruir la ciudad. Las cosas no suceden de un momento para otro. Haciendo él sus cuentas, él ubicaba que a partir del año 586, que fue destruida la ciudad y el templo, iban a pasar 70 años, y en el año 516 o 515, según sus cuentas, que todavía quedaba hacia el futuro, unos 23 años hacia el futuro, de este momento en que Daniel iba a orar, iba a suceder algo. Él no sabía exactamente qué iba a suceder, pero sabía que iba a acabar la desolación de Jerusalén. Ahora bien, como decíamos, Daniel estaba orando por lo que había acontecido 50 o 70 años hacia atrás, pero también iba a orar por lo que iba a acontecer
23 años hacia adelante. La oración de Daniel no es una oración típica. Normalmente cuando una persona ora, ora por lo que está aconteciendo en el presente. Pero Daniel no estaba orando por lo que estaba aconteciendo en el presente, sino por lo que había acontecido muchos años atrás, hasta 70 años, y lo que iba a acontecer 23 años hacia adelante. Es una oración que no es una oración típica, y Daniel lo iba a hacer de una forma muy particular. Ahora bien, alguien podría preguntarse si valdría la pena que Daniel orase por algo que había acontecido hace tantos años y por algo que no iba a acontecer durante por lo menos 23 años hacia adelante. Alguien podría haberle preguntado a Daniel si Daniel le hubiera pedido ayuda en oración. Oye Daniel, pues eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué orar por ello? O si le hubiera dicho Daniel de que las desolaciones iban a acabar dentro de 23 años, tal vez la persona le hubiera dicho, bueno, tenemos mucho tiempo para orar. Normalmente las personas no oran por acontecimientos tan distantes en el tiempo, pero Daniel sí lo iba a hacer. Ahora bien, como les decía, Daniel sabía que las cosas no acontecen de un día para otro. En la gráfica que estamos viendo, en el año 605 llega Nabucodonosor por primera vez y pasan, como ahorita apareció en la gráfica, 19 años hasta el año 586, cuando finalmente es destruida la ciudad y el templo. Entonces vemos que hay un lapso, un lapso de tiempo en que pasan los acontecimientos. En este caso, desde el momento en que se da el primer acontecimiento con los babilonios hasta el último, cuando se destruye Jerusalén, pasan 19 años. Supongo que Daniel también razonó algo semejante. Desde que empezaran a regresar el pueblo de Israel, los judíos, hasta que acabara la desolación de Jerusalén, iba a pasar posiblemente algún tiempo semejante. Desde su año 538 iban a pasar 23 años, pero Daniel sabía que la cautividad iba a terminar en 2 o 3 años más a su fecha. Eso, como veíamos, era el año 536. Entonces, si a 536 le añadimos 20 años, llegamos al año 516 o 515. Y en esos 20 años, cuando ya el pueblo de Israel empezaron a regresar en el 536, iban a pasar esos 20 años, una cantidad de años muy semejante a cuando empezaron los acontecimientos con Babilonia. Iban a pasar 20 años para que las desolaciones de Jerusalén terminasen. Entonces, en este contexto, Daniel sabía que era necesario empezar a orar por ello. ¿Por qué? Porque así lo había profetizado Jeremías, como lo vamos a ver en un momento más. Lo que posiblemente Daniel no sabía es que iba a pasar otro acontecimiento importante antes del año 516, que se iba a ubicar a 18 años hacia el futuro de donde él se encontraba, del tiempo en que él estaba viviendo, y que iba a acontecer en el año 520, unos 4 o 5 años antes de que terminara la desolación de Jerusalén. ¿Qué eran los acontecimientos que iban a surgir en el año 520 y 516? Bueno, en el año 520 los cimientos del segundo templo iban a ser echados, 18 años hacia adelante en el futuro del momento en que Daniel iba a orar. Y en el año 516 o 515 iba a dedicarse el templo. 520 se echan los cimientos y 5 años después, 4 o 5 años después, se termina la construcción del templo, un templo muy modesto, y se dedica ese templo a Dios. Y con eso terminaba la era de las desolaciones de Jerusalén, que duró también 70 años. Este es el esquema general de tiempo que
Daniel estuvo estudiando. Obviamente Daniel no sabía lo que iba a pasar en el futuro. Dios todavía no se lo revelaba, pero él sabía qué había pasado en el pasado y sabía las profecías de Jeremías que apuntaban a que su servidumbre, su cautividad, acabaría en 3 años más, pero que las desolaciones de Jerusalén todavía a partir del año 538 en el que Daniel estaba estudiando estas profecías, le faltarían 23 años más para terminar la desolación de Jerusalén. Por eso la oración de Daniel, entre otros motivos como vamos a ver, es muy particular. Oró por lo que había acontecido muchos años en el pasado y oró por lo que iba a acontecer muchos años en el futuro. Y Daniel no lo hizo de una forma indiferente. Daniel lo hizo de todo corazón, como Jeremías había profetizado que se iba a realizar. Posiblemente para que se pueda comprender completamente la secuencia de acontecimientos se tenga que revisar varias veces el mapa anterior que les mostré. Así que si es necesario que lo vean varias veces, sería conveniente hacerlo. Pero vamos a continuar con el mensaje del día de hoy. Y vamos a partir en Jeremías 29, Jeremías capítulo 29, versículo 10, donde dice: Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. En estos dos versículos, el 12 y el 13, Dios afirma que en esos días van a orar, las personas van a orar y Él los va a escuchar, y que si lo buscan de todo corazón, entonces podrán encontrarlo. Entonces aquí hay dos condiciones que Dios pone para que ese futuro con esperanza pueda darse, que el pueblo o alguien lo busque en oración y que lo haga de todo corazón. Esas eran las condiciones que Jeremías estaba profetizando de parte de Dios de lo que iba a acontecer en ese tiempo. Y por lo que sabemos de la historia, sucedieron muchas cosas. Seguramente sí, las personas del pueblo de Israel oraron cuando sucedieron muchos acontecimientos, pero no fue la oración que particularmente estaba profetizando Jeremías. Entonces, Daniel estaba estudiando estos versículos, estaba estudiando estos textos, este libro de Jeremías que había sido escrito alrededor de 70 años antes. Y él se da cuenta de que la época de la cautividad va a finalizar. Se da cuenta que todavía faltan como 23 años para que termine la desolación de Jerusalén. Pero también se da cuenta que es muy posible que nadie hubiera buscado en oración a Dios de todo corazón y con el propósito definido que que estaba marcando esta escritura. ¿Y cuál era ese propósito definido? Que Dios los hiciera regresar, que los llevara a casa y que terminaran esas desolaciones de la ciudad de Jerusalén. Entonces, regresando a Daniel, vemos lo que inmediatamente después de que acaba de analizar los libros de Jeremías, el libro de Jeremías, perdón, qué es lo que inmediatamente Daniel empieza a hacer. Y en Daniel capítulo 9, el versículo 3, nos dice la oración que él hace. Voy a ir analizando esta oración que normalmente cuando uno estudia la profecía de las 70 semanas, muchas veces es pasada muy rápido. Y yo creo que esta oración nos puede servir de mucho, particularmente para los días que estamos viviendo. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné
y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Lo que está haciendo aquí Daniel básicamente es buscar a Dios de todo corazón. Él está haciendo no solamente oración, sino como dice aquí, hace ayuno, se viste de luto y se sienta sobre cenizas. Esto que está haciendo Daniel no lo había hecho, por lo menos la Biblia no lo registra que lo hubiera hecho nadie desde hace muchos años, mucho más de 70 años en el pueblo de Israel. Y esto lo hizo un rey cuando justamente Jerusalén, antes de la época de Nabucodonosor, antes de que llegase esta invasión de Nabucodonosor, iba a ser invadido por los asirios. Se puso en ayuno, se puso en luto, se puso en cenizas, no solamente él, sino todo el pueblo, porque estaban en un gran peligro. Estaban viviendo tiempos muy angustiosos, ese rey y su pueblo, cuando iban a ser invadidos por los asirios. E hicieron todo esto que está haciendo Daniel. Seguramente si Daniel, en la época que estaba viviendo ahí en Babilonia, les hubiera dicho a su pueblo, al pueblo de Judá, que se pusieran en ayuno, en silicio, en cenizas, en vestidos de luto, eh, por un acontecimiento que iba a suceder 23 años hacia adelante y por lo que había sucedido 50 o 70 años para atrás, muchos hubieran estado extrañados de que Daniel les pidiera eso. Tal vez si estuvieran en peligro de muerte, siendo invadidos, siendo en una situación muy complicada, lo harían. Pero en esos días, aunque Babilonia había caído en mano de los persas, la situación había sido, voy a decirlo así, bastante tranquila. Los persas habían aprovechado una debilidad que tenía Babilonia y habían tomado la ciudad prácticamente sin luchar. Y el pueblo de Israel, los judíos, seguían estando en una posición bastante, voy a decirlo así, cómoda. Ellos ya habían hecho su vida ahí en Babilonia y no tenían realmente mayor preocupación. Por lo cual, lo que está haciendo aquí Daniel podría parecerle muy extraño a cualquier persona. Alguien le podría preguntar, oye Daniel, ¿tienes un serio problema? Y si Daniel les decía, sí, el problema es de que pecamos 50, 70 años para atrás, o todo nuestro pueblo pecó durante 490 años y va a acabar la desolación de Jerusalén en 23 años hacia adelante, seguramente más de una persona lo hubiera visto un poco extrañado. Pero Daniel lo estaba haciendo porque lo estaba buscando a Dios de todo su corazón y porque él en su corazón realmente le dolía lo que había acontecido 50, 70 años hacia atrás y durante toda la historia del pueblo de Israel y lo que estaba aconteciendo en ese momento con la ciudad de Jerusalén destruida y que no iba a volver a ser construida hasta 23 años adelante. La oración de Daniel continúa en el versículo 4 diciendo esto: esta fue la oración y confesión que le hice, Señor Dios grande y terrible. En otra versión menciona esto mismo como digno de ser temido. En nuestros días sabemos, y yo creo que a lo largo de la historia siempre se ha sabido que Dios es grande. Y los cristianos de esta época sabemos que Dios es grande. Pero normalmente no lo vemos como un Dios terrible o como un Dios digno de ser temido. Hemos perdido tal vez ese, voy a decirlo así, respeto hacia Dios y saber que nosotros debemos de temer a Dios. Conocemos la escritura que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero normalmente en nuestras vidas muchos cristianos no mostramos ese temor a Dios, que es el temor de ofenderlo, el temor de pecar, el temor de faltarle a sus mandamientos. Muchos cristianos viven sus vidas sin ese temor real a Dios y sin saber que Dios realmente un día va a hacer justicia de todas las injusticias que el ser humano ha cometido. Un Dios un día va a juzgar al ser humano y
va a darle el pago que cada uno merece. Daniel empieza así su oración porque justamente Dios era grande y Daniel lo reconocía, pero justamente él estaba recordando lo que había acontecido en el pasado, 50, 70 años hacia atrás, 50 años cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén, 70 años cuando empezó la deportación hacia Babilonia, hechos terribles. Y en cierta forma por eso menciona hacia Dios un Dios grande y terrible o digno de ser temido. Como les digo, en nuestros días hemos perdido muchas veces ese temor a Dios. Sin embargo, en Hebreos capítulo 10, del versículo 29 al 31, nos dice lo siguiente: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí se está dirigiendo Pablo, muy posiblemente Pablo, a los cristianos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando una persona está en pecado. Cuando una persona, a pesar de haber conocido a Jesús y haberlo recibido y haberlo aceptado, está alejado de Él. Cuando esa persona, como dice aquí la Escritura, pisotea al Hijo de Dios y tiene en poco la sangre, o aquí dice inmunda, que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Entonces, los cristianos podemos llegar a estar en grave pecado cuando nos alejamos de Dios. Y entonces, si está una persona en esa situación, como dice aquí la Escritura, si cae en manos de Dios, es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Algo parecido a lo que expresa Daniel cuando dice: el Señor es Dios grande y terrible. Sin embargo, sigue hacia adelante y dice: Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Y esto también nos recuerda palabras de nuestro Señor Jesús, que justamente menciona que aquellos que lo aman permanecerán en sus mandamientos. Si permanecemos en sus mandamientos, realmente estamos amando a Dios. Pero si no permanecemos en los mandamientos de Jesús, entonces realmente no lo estamos amando y no permanecemos en su amor. Continuando con la oración de Daniel, en el versículo 5 dice: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Básicamente aquí Daniel está reconociendo 7 faltas que el pueblo de Israel cometió. Lo primero es que habían pecado. Todo el mundo peca, sin embargo, en nuestros días, y seguramente también en la época de Daniel, cuando una persona peca no necesariamente se avergüenza del pecado que está cometiendo. Hay muchas ocasiones hasta que se le celebra cuando está pecando. En nuestros días es algo semejante. Cuando una persona adultera, engaña, anda con muchas mujeres, emborracha, en muchas ocasiones hasta se le celebra a esa persona, particularmente a hombres, aunque también en el caso de las mujeres llega a suceder, se le celebra todo lo que está haciendo mal. Entonces, Daniel está reconociendo que el pueblo ha pecado y hecho lo malo. La Biblia dice que en los postreros tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Y en nuestros días, aunque la gente peca, no reconoce que está haciendo lo malo. En muchas ocasiones piensa que está haciendo lo bueno. Entonces, Daniel reconoce que el pueblo
y él han pecado y que han hecho lo malo delante de Dios. Reconoce que han sido malvados y rebeldes. Una persona que es rebelde en muchas ocasiones llega a ser malvada, llega a ser una persona mala. En nuestros días igualmente hay muchas personas que su estilo de vida es malo, viven para hacer lo malo. Antes los niños, hace algunos años, querían cuando crecieran ser médicos o ser bomberos o ser policías. En nuestros días, cuando en ocasiones les pregunta a los niños qué quieren ser cuando sean grandes, a veces dicen que quieren ser narcos o quieren ser asaltantes, quieren darse la vida de lujo, y en nuestros días muchas veces estamos haciendo que esos niños, que nuestros niños se conviertan cuando crezcan en personas malvadas y rebeldes. Sigue diciendo Daniel: nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Y sabemos que en la Escritura hay mandamientos y hay leyes de Dios. Tenemos los 10 mandamientos que todos nosotros llegamos a quebrantar. Y tenemos leyes de Dios que a lo mejor en algunos casos esas leyes no aplican para el pueblo cristiano o para los gentiles, aplican para el pueblo de Israel. Sin embargo, quebrantamos mandamientos y quebrantamos leyes, así como el pueblo de Israel lo hizo. ¿Y por qué sucedía todo esto? Lo dice el versículo 6, no hemos prestado atención a tus siervos, los profetas. Durante muchos años, como vamos a ver en el siguiente mensaje, el pueblo de Israel, Dios les habló a través de profetas. En nuestro tiempo, Dios nos ha hablado a través de pastores, evangelistas, maestros y a través de su escritura. Pero no hemos prestado atención. Y por no haber prestado atención, sucede todo lo que se narra en el versículo 5. Pecado, hecho lo malo, siendo malvados, rebeldes, y nos hemos apartado de sus mandamientos y sus leyes. Todo porque no hemos prestado atención. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Y esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel, y cosas parecidas también ocurren con el pueblo cristiano. En las letras blancas pongo la llamada de atención que Jesús hace a las iglesias de Apocalipsis. Voy a leer algunos de estos pasajes. Jesús dice a una iglesia: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay iglesias, hay hermanos que tienen nombre de vivos, pero están muertos. Y tienen algunas cosas todavía, pero que están por morir. En otro pasaje Jesús dice a otra iglesia: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, a la iglesia de la Odisea, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así como hubo pecado en el pueblo de Israel y hubo maldad, así en nuestros días en la iglesia también hay pecado y hay maldad. Y en este caso hay una iglesia que se cree rica pero que es pobre. En otro pasaje donde Jesús habla a otra iglesia, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otro pasaje dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Y en otro pasaje para otra iglesia dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos que Jesús llama la atención a sus iglesias en Apocalipsis, y muchas de estas llamadas de atención pueden acontecer a las iglesias de la actualidad. Particularmente los últimos 3 mensajes habla acerca de doctrinas, habla acerca de falsos profetas, y en nuestros días sabemos que hay muchas doctrinas que están equivocadas,
y sabemos que hay muchos falsos profetas que hablan al pueblo de Dios. Debemos de tener cuidado de todo esto y debemos de examinarnos a nosotros mismos, debemos de examinar a la iglesia y reconocer las faltas que tenemos, como Daniel lo estaba haciendo en este caso, 70 años después, 50 años después, de todos los acontecimientos tan terribles que llegó a vivir su pueblo. Continuando en Daniel capítulo 9, el versículo 7 dice lo siguiente: Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haber sido infieles. En este caso, Daniel está reconociendo que Dios es justo, pero que todo el pueblo, incluyéndolo a él, ellos son motivo de vergüenza. Como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, no hay ningún justo en ningún lugar. En Lucas capítulo 18-19 dice: Jesús les dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y en Romanos 3:10 dice lo siguiente: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo que afirma en el Nuevo Testamento y es algo muy semejante a lo que está diciendo Daniel en su oración. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Recordaba algo que decía Billy Graham. Él decía que si, aunque sea un 5% de las personas que se convirtieron en sus campañas, realmente fueran cristianos, él se daría por satisfecho. Y esto nos deja pensando muy seriamente. Realmente, de las personas que se reúnen en una iglesia, de los cristianos que nos reunimos en una iglesia en todo el mundo, realmente, ¿cuál será el porcentaje de cristianos auténticos? Cristianos que busquen a Dios. Ya no digo siquiera justos, porque ninguno de nosotros somos justos. El que nos justifica es Dios. Pero una vez que somos justificados, realmente, ¿cuántos perseveramos en el camino sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha? Si Dios viniera a buscar a un justo, justificado por la sangre de Cristo y que persevere en sus mandamientos y en su camino, ¿a cuántos realmente en una iglesia hallaría? ¿Será como Billy Graham, que diría un 5%? ¿Serán más? ¿Serán menos? Cada uno de nosotros sabe la respuesta. Y continuando en el versículo número 8 dice: Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Y en este caso, lo que está otra vez afirmando Daniel es que no hay ningún justo. No importa la posición que tome, no importa si es parte del pueblo, no importa si es un rey, si es un príncipe, si es un sacerdote, no importa la posición que ocupe y no importa el tiempo en que haya vivido. Somos motivo de vergüenza, nosotros como nuestros antepasados, porque todos hemos pecado contra ti. Y en 1 Corintios 5, 1, 2 dice lo siguiente: Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Como dice Daniel, somos motivo de vergüenza. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio que ellos deberían estar llorando de dolor y de vergüenza. En cambio, ¿qué era lo que estaban teniendo? Se sentían muy orgullosos de ellos mismos. Y eso ocurría en la antigüedad,
ocurrió con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, y es lo que confiesa Daniel. Eso ocurría en Corintos, la iglesia, una de las iglesias que había fundado Pablo, y eso ocurre en nuestros días. Uno de los pecados más extendidos en nuestros días justamente es este pecado de la inmoralidad sexual. Y muchas personas, aunque son cristianos, viven en este pecado y aún así se sienten, como dice aquí Pablo, orgullosos de sí mismos, cuando deberían estar llorando de dolor y llenos de vergüenza. Si alguien está en esa condición, debe de confesar como lo hace Daniel y buscar a Dios en oración y confesar que es motivo de vergüenza y pedirle perdón a Dios. No podemos seguir viviendo en un falso orgullo, engañándonos a nosotros mismos, pecando contra Dios y pensando que nada va a acontecer. Dios es un Dios grande y digno de ser temido. Y sigue en el versículo 9 y con este vamos a terminar. Dice, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Sabe Daniel que Dios es un Dios grande y digno de ser temido o terrible, pero también él sabe que cuando una persona se rebela contra Dios, aun a pesar de que se haya rebelado, Dios es un Dios compasivo y perdonador. ¿Y cuándo ocurre esa compasión, esa misericordia de Dios y ese perdón de Dios? Como lo dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y al corazón humillado no desprecia Dios. Estamos viviendo en nuestros días una situación muy particular. Y cuando vemos lo que acontece con las personas que no creen en Dios, vemos que muchas personas siguen actuando como actuaban antes o hasta peor. Pero aún en el pueblo cristiano, en muchas ocasiones, no vemos esa oración que posiblemente sea la más adecuada. Esa oración donde una persona busque de todo corazón a Dios. Esa oración donde se busque con un corazón contrito y humillado al Señor. Esa oración donde se pida perdón a Dios por las faltas que uno ha cometido, por las faltas que la iglesia ha cometido. Realmente en nuestros días se ven muchos tipos de oraciones, pero en muchas ocasiones muy posiblemente no la oración que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que su pueblo se acerque y lo busque de todo corazón, porque entonces Él escuchará y atenderá. Pero si no lo hacemos así nosotros, si no lo hacemos como lo hizo Daniel, entonces realmente Dios podrá escuchar nuestra oración. Si hay pecado en la vida de cada uno, debemos de dejar atrás ese pecado y debemos de acercarnos a Dios sabiendo que Él es compasivo y perdonador y que no nos va a rechazar. Pero si nosotros no nos acercamos a Él y seguimos viviendo la vida que hemos vivido, entonces un día nos daremos cuenta de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y que Dios es grande y terrible. Cada uno decide. La siguiente semana seguiremos con la oración de Daniel y empezaremos a ver la profecía que Dios le revela en respuesta a esta oración que Él ha hecho. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú nos perdones. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones en nuestra vida te hemos fallado. Obviamente, Señor, te fallábamos antes de conocerte, pero aún después de conocerte, Señor, no hemos sido fieles y nos hemos llegado a apartar de ti. Perdona, Señor, nuestro pecado, perdona, Señor, a la iglesia, perdona, Señor, a cada congregación por las faltas que hayamos cometido, tanto de apartarnos, Señor, y dejar el primer amor, como de tener doctrinas que no están conforme a tu palabra. Señor, tu obra en nuestras vidas, permite, Señor, que
esta situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, nos pueda hacer, Señor, reflexionar como lo hizo reflexionar al pueblo de Israel, y que pueda, Señor, de esta forma nuestro corazón estar contrito, estar humillado, y podamos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú no nos rechazarás, sabiendo que tú eres un Dios compasivo y un Dios que perdona. Permite, Dios, también que podamos, Señor, recordar en todo tiempo que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios de justicia y que tú eres un Dios digno de ser temido. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día conforme a tu palabra, vivir conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesús, para permanecer, Señor, en tu amor. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas y ponemos, Señor, todas las cosas delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.